Hechos capítulo 8. Felipe y los samaritanos. Leamos. Versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Bien, en Filipenses capítulo 3 y versículo 6, Pablo dijo de su vida antes de Jesús que era tan celoso en su fe religiosa que fue un perseguidor encarnizado de la iglesia. Y es que la misma supervisión de Saulo en esta ejecución de Esteban, pues es un ejemplo de esta persecución violenta que hacía el apóstol antes de su vida en Jesús. Eso lo encontramos en el libro de Filipenses capítulo 3. De este pasaje, la palabra consentía describe la actitud de Saulo, pues la idea que está detrás de esta antigua palabra griega, me refiero a la palabra consentía, es aprobar o estar complacido con. De hecho, más tarde Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. En Hechos capítulo 26 y versículo 11 a propósito, se describe lo que quizá Pablo lamentaba más, y es que él dice: muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido en gran manera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Aquí quizás Pablo haya sufrido muchas noches sin dormir, pensando en aquellos cristianos a quienes él forzó a blasfemar del Señor. También leemos en el pasaje que dice: hubo una gran persecución contra la iglesia. Pues bien, la muerte de Esteban era solo el comienzo de esta gran persecución. Podemos decir que las puertas de la persecución ahora estaban abiertas de par en par contra los cristianos, pues Saulo era uno de los muchos perseguidores de los cristianos. Como grupo, esta fue la primera persecución reseñada que encontramos de los cristianos, pues antes los apóstoles habían sido arrestados, azotados y perseguidos. Pero ya en esta persecución cada creyente fue amenazado con violencia y quizás amenazado de muerte. Esta muerte de Esteban puede parecer algo que carece de sentido a primera vista, pues ese ministerio joven de poder y elocuencia de Esteban fue interrumpido repentinamente, y lo que nos hace pensar que el ministerio terminó en fracaso. Pues a través de Esteban nadie fue llevado, digámoslo así, inmediatamente a la fe, y todo lo que surgió fue más persecución contra la iglesia. Pero recordemos que, como siempre ha sido el caso, la sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la iglesia. Repito, la sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la iglesia. También leemos que todos fueron esparcidos por las tierras. Ahora los cristianos fueron forzados a hacer lo que ellos habían rehuido a hacer, que era llevar el mensaje de Jesús a las tierras circundantes. Cuando dice todos fueron esparcidos por la tierra, y podemos ver que el resultado bueno del esparcir del evangelio pues lleva a algunos a pensar que esta persecución que se desencadenó contra la iglesia en realidad fue la voluntad de Dios, pues Dios mismo puede usar y usará circunstancias difíciles para guiarnos, como bien sabemos, hacia su voluntad. También sabemos que muchas veces tenemos que ser sacudidos fuera de nuestro estado, digamos, confortable. De ese estado confortable tenemos que ser sacudidos antes de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Al parecer,
Estos judíos estaban horrorizados por la muerte de Esteban, hablo de los que lo llevaron a enterrar. Y quizás esta fue la manera en que el médico Lucas nos recuerda que no todos los judíos de aquel tiempo eran enemigos fronteros del cristianismo. También leemos: hicieron gran llanto sobre él. Pues como la ley judía prohibía llanto abierto por alguien que había sido ejecutado, el registro del médico Lucas aquí en esta escritura sugiere que estos hombres piadosos sí se arrepintieron públicamente del asesinato de Esteban porque hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3 y 4. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dice que Saulo asolaba. Y es que asolaba es una palabra griega antigua que podría referirse a un ejército destruyendo una ciudad, o más bien a un animal salvaje desgarrando su carne. Pues Saulo atacó cruelmente a cristianos, incluyendo también a mujeres. Leemos: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No debemos pensar que los que se fueron de Jerusalén salieron como predicadores formales a las naciones, pues estos en su mayoría eran misioneros por accidente, que hablaban de Jesús a donde quiera que fueran. Esto lo que nos deja ver es que la mayoría de las personas no vienen a Jesús a través de un predicador profesional o un evangelista como nos hacen creer los pseudocristianos el día de hoy, sino que ellos vienen a Jesús a través de personas sencillas como nosotros. Y es que en cada iglesia donde realmente hay el poder del Espíritu de Dios, el Señor causará que ésta sea esparcida, sin duda alguna. Él nunca querrá que una iglesia sea como una nuez cerrada en su cáscara, ni como un ungimiento o un perfume encerrado en su frasco. Versículos 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Al igual que Esteban, el Felipe mencionado aquí fue uno de los hombres elegidos para servir a la familia de la iglesia de muchas maneras prácticas, como cuando surgió la disputa sobre la alimentación de las viudas helenistas. Él fue uno de los obligados también a huir de la persecución y terminó en esta huida descendiendo a Samaria. Lo que vemos es que después de que los judíos habían rechazado el evangelio otra vez, volvemos a ver a Dios aquí extendiendo la oferta de salvación en Jesús a otras personas, y en este caso a través de Felipe, empezando por los samaritanos. Recordemos que Felipe fue uno de los 7 que fueron escogidos para la repartición de la ayuda a las viudas. Acerca de la ciudad de Samaria, lo que podemos decir es que 600 años antes de esto, los asirios mismos conquistaron esta área que queda al norte de Israel y de paso deportaron a todos los judíos ricos y de clase media del área. Después de esto, importaron una población pagana desde lejos, y estos paganos se casaron con los de las clases más bajas de los judíos que quedaban en el norte de Israel. Y de estas personas es de donde vienen los samaritanos. En general, los judíos de aquel día odiaban a los samaritanos, como ya lo hemos estudiado, pues los consideraban infieles mestizos que corrompían la adoración del Dios verdadero. De hecho, había un profundo prejuicio que se puede comparar casi al odio entre los judíos y los samaritanos. Aún así, Felipe descendió y les predicó a Cristo, porque está claro que Jesús había obrado en él. Y ya no había lugar para este tipo de perjuicio en su corazón o en su mente.
lo que podemos decir es que Felipe definitivamente no era racista hacia los samaritanos. Dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe vino presentando el evangelio con señales y prodigios y que lo seguían de una manera impresionante o que confirmaban su evangelio. Y es que cuando la gente encontró a Jesús, recordemos que había gran gozo en aquella ciudad. Y hablo de Samaria. Sin duda, una razón por la que hubo tal fruto fue porque Jesús había sembrado la semilla en Samaria durante su ministerio. Recordamos el capítulo de Juan 4, donde nos habla de la mujer samaritana. Jesús allí sembró y ahora Felipe se halla cosechando de la siembra. Versículo 9 al 13. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este Simón que se menciona aquí tenía un cierto nivel de fama local. Hablo en Samaria, y él era honrado como alguien que no solo tenía el poder de Dios, sino que decían, este es el gran poder de Dios. Entonces los samaritanos asumieron de una forma incorrecta que porque Simón tenía un poder espiritual, pues era de Dios. Esto simplemente no era cierto. Leemos que antes ejercía la magia. En la Biblia la magia está asociada con prácticas ocultas y mágicas definitivamente, y muchas veces también con la toma de drogas o el consumo de drogas que alteraban la mente y el estado de ánimo. En todo caso, cualquier poder real que Simón tenía era de Satanás y no de Dios. Ahora, la redacción específica indica que Simón era un mago, y es que en el mundo antiguo había una clase de astrónomos y científicos conocidos como magos, pero al tiempo los brujos y los hechiceros locales también usaban este título, y lo usaban para aprovecharse de la ignorancia y de las supersticiones de la gente común al confundirse o al camuflarse con los verdaderos magos, que eran los astrónomos y científicos. Leemos: Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Los que previamente habían sido engañados por Simón en la ciudad y por sus artes mágicas, ahora creyeron a Felipe y a lo que él predicaba, pues este trajo el mensaje del evangelio, y ellos, hablo de los samaritanos, lo creyeron a cabalidad. Leemos: Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Simón fue convencido por la predicación de Felipe y sus milagros asombrosos, hasta el punto que este mismo Simón declaró la fe. Fue bautizado y, como dice la Escritura, siempre estaba con Felipe. Simón, por lo que vemos, se convirtió en un seguidor de Felipe y de su ministerio. En este punto, hasta Hechos capítulo 8, no hay nada que nos indique que la fe de Simón era falsa o insincera. Sin embargo, esta fe será probada más adelante por su conducta. Versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Recordemos que cuando Jesús le dio a Pedro y a los otros apóstoles las llaves del reino de los cielos, en Mateo capítulo 16, fue realmente para este propósito que aquí vemos. Aquí oficialmente dieron la bienvenida a aquellos que previamente habían sido excluidos del pueblo de Dios al reino de Dios, o sea, a los samaritanos. Hablamos de que las llaves del reino
de los cielos fueron dados a los apóstoles para que abrieran las puertas de par en par a los gentiles. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Obviamente hubo una experiencia posterior con el Espíritu Santo que estos creyentes samaritanos no conocían hasta que los apóstoles vinieron y les ministraron. Hablo de esa experiencia que fue posterior para ellos. Y es que dice, les imponían las manos. Lo que nos hace notar que a menudo el poder y el llenado del Espíritu Santo se recibe cuando se imponen las manos sobre una persona y aparte se ofrece oración por esta misma persona. Así que siempre debemos estar listos para recibir cualquier gracia o don de Dios que tenga para darnos, muchas veces a través de la imposición de manos. También dice, recibían el Espíritu Santo. Aquí el hecho de que estos cristianos recibieron el Espíritu Santo en lo que parece ser una experiencia subsiguiente o siguiente a su salvación, pues ha causado mucha controversia a través de los siglos entre los estudiosos de la Biblia, y se han ofrecido al respecto diferentes explicaciones, porque se supone que ellos ya eran salvos a la predicación de Felipe y habían recibido el Espíritu Santo. Pero en fin, cualquiera que sea la experiencia de los samaritanos, este recibimiento del Espíritu Santo a través de los apóstoles parece haber sido más que una dotación normal del Espíritu Santo, la cual les fue dada en el momento de la salvación. O sea, me refiero a que esta es una llenura del Espíritu Santo que siempre debemos desear y buscar. Versículos 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo». Simón el mago nota que cuando Pedro y Juan les imponen las manos a los samaritanos y oran por ellas, pues algo sucede. Y estaba muy impresionado por ese algo. Por eso dice, les ofreció dinero. Y Simón acá piensa que el Espíritu Santo era simplemente un poder que se podía comprar o vender al mirar esto que sucedió. Y él quería controlar la función del Espíritu y consideraba al Espíritu Santo como un poder que él podía usar como quisiera en vez de una persona que gobernaba su vida. De hecho, siempre hemos escuchado la palabra simonía. Esta es la palabra para el pecado de comprar o vender oficios o privilegios dentro de la iglesia, porque esto se hace en el espíritu que este mismo Simón. Y este pecado es a veces también practicado hoy en día, pero más comúnmente la gente simplemente al respecto piensa que es la bendición la que sigue al dinero, por eso mantienen dando dinero en la iglesia, en vez de pensar que es el dinero que sigue el que sigue a la bendición. O sea que cuando uno está bendecido puede encontrarse auxiliado con dinero de parte de la divina providencia del Señor. También leemos, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Simón realmente no deseaba el Espíritu Santo para sí mismo, sino que lo que deseaba era la habilidad de impartir el poder del Espíritu Santo a otros cuando él quisiera. Pues esto le daría, por cierto, mucha autoridad espiritual. Hablamos de ese mismo orgullo que querían manejar Ananías y Zafira. Versículo 20 al 23. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Por supuesto, Simón estaba equivocado en su pensar, pues los dones de Dios se reciben libremente de Él, o sea, por fe. Lo que quiero decir es que lo que recibimos de Dios afectará directamente lo que hacemos con nuestro dinero. Pero también pensemos que no podemos comprar los dones de Dios con el mismo dinero. Dice, tu dinero perezca contigo.
Simón estaba tan mal que merecía este fuerte regaño. ¿Cuál regaño? Pues el que le dieron los apóstoles al decirle, parafraseado, al infierno contigo y con tu dinero. También le dijeron: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El regaño de Pedro a Simón el mago contesta exactamente una pregunta importante y muy interesante. Y esta pregunta nos dice: ¿era Simón un verdadero cristiano y estaba genuinamente nacido de nuevo cuando ocurrió este asunto? Pues, como nosotros hoy en día, también Felipe no podía ver dentro del corazón espiritual de Simón y saber con plena certidumbre que su corazón era sincero en su fe. Pero hasta ese momento él había demostrado lo suficiente para hacer creíble su proclamación de fe delante de Felipe. Al respecto, es posible tomar esta declaración de Pedro de no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios como una evidencia de que Simón no era un verdadero converso en ese momento, con arrepentimiento y con fe sincera. Su caso es entonces una advertencia para cualquiera que piense que solo porque él o ella han hecho una profesión de fe o han pasado por ciertas situaciones esperadas de los cristianos que les indicaban que él o ella estaban bien con Dios, pues que por eso ya se han convertido. No, aquí esto no es el caso. Sin duda Simón iba en la dirección equivocada, eso lo podemos ver, así que lo que necesitaba era una reprimenda. Se podría decir de Simón que él se dirigía hacia el infierno por la frase que le dicen los apóstoles: tu dinero perezca contigo. También le dicen en hiel de amargura y en prisión de maldad. Esto describe con precisión el corazón de Simón. Pero Pedro no intentó en ese momento expulsarle un demonio de amargura o de maldad. Notemos eso. En cambio, Pedro lo llamó al arrepentimiento, pues le dice: arrepiéntete pues. Y también lo llamó a la oración cuando le dice: ruega a Dios. Y también lo llamó a la justicia cuando lo insta a tratar con el pensamiento de su corazón. Quizás el orgullo de Simón, el mismo orgullo de Ananías y de Zafira, le impidieron a este creer genuinamente en Jesús. Y es que una persona orgullosa puede dar una muestra exterior de fe porque es, entre comillas, lo correcto ante los ojos de los demás. Pero en las partes secretas de su corazón puede que esta persona no se haya sometido completamente a Jesucristo. Versículo 24 al 25. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Acá, en vez de humillar su corazón ante Dios, Simón el mago le pide a Pedro que orara para que fuera librado de las consecuencias de su pecado. Y esto muestra que Simón sintió una verdadera convicción del Espíritu Santo, pero que todavía no estaba completamente dispuesto a humillar su propio corazón ante Dios. Y sabemos que Pedro no podía humillar el corazón de Simón por él no podía hacer la obra por Simón. Pues la puerta del arrepentimiento y de tener un corazón bien con Dios estaba abierta para Simón, pero solo si éste tomaba esa oportunidad, abría esa puerta. Pero Pedro vemos que no podía hacerlo por él. Ahora, para el día de hoy, nota, amado hermano, que el predicador no puede creer por ti, ni tampoco puede arrepentirse por ti, pues él tiene suficiente arrepentimiento que hacer por sí mismo. En este caso puedo hablar de mí mismo, del misionero Luis Mesa. Pues yo puedo orar por ti, pero más vale que también ores por ti mismo, amado hermano. Como Pedro le dijo a Simón que él hiciera. Acerca del futuro de Simón después de esta lectura, pues no sabemos qué pasó con este Simón.
Pero la tradición de la iglesia dice que Simón se fue a lo malo y se convirtió en un maestro falso y peligroso entre los primeros cristianos. Pero también es posible que se haya arrepentido luego y acercado a Dios. Esto se lo dejamos al Señor y a su voluntad. No podemos especular más allá de lo que está escrito. Dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Versículo 26 al 28. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. De este pasaje podríamos pensar que Felipe se opondría a dejar el gran éxito de la obra en Samaria, pues para ir a un desierto desolado, como se le había ordenado. Pero es que Dios tenía un plan en todo esto, y es muy importante notar que Felipe se sometió al plan de Dios. Si uno escuchara el llamado para dejar un ministerio tan bendecido y fructífero, probablemente pensaría que es el diablo hablándole y no el Señor. Pues uno mismo podría pensar, pues ahora no, o mejor yo no voy ahí, o allí no, en fin. Pero la verdad es que generalmente esto es la voluntad del Señor. También dice, el cual es desierto. Pues al dejar un ministerio fructuoso para ir a un desierto, parece una tontería desde la perspectiva del hombre hacer esto, pero esto es, por el contrario, muy sabio si es dirigido al tiempo por Dios. O sea, ¿qué podría ser más necio que dejar un lugar de ministerio próspero e ir a un camino en el desierto? Claro, eso nos preguntamos. Pero también sepamos que si Cristo es obstaculizado en este emprendimiento, es porque algún Felipe no está dispuesto a ir. De hecho, Felipe aquí no fue el único dirigido por el Espíritu, pues el hombre de Etiopía, o sea, el etíope, también lo fue, aunque este también no lo sabía. Leemos, un etíope había venido a Jerusalén para adorar. En el camino del desierto, Felipe se encontró con un prosélito etíope que regresaba de Jerusalén leyendo la Biblia. Esta Etiopía, mucho más grande que la Etiopía del día de hoy, fue la tierra de donde vino la reina de Saba, recordemos, la que vio la gloria del reino de Salomón y profesó fe en el Dios de Israel. Así que es posible que pedazos de la fe judía fueron pasados a través de los siglos, desde la reina de Saba a hombres como este funcionario del gobierno. También no podemos decir que si el etíope encontró a Dios o no en su visita a Jerusalén, pero ciertamente encontró la palabra de Dios y leyendo la palabra de Dios, pues esto lo guiaría a Dios. Leemos, funcionario el cual estaba sobre todos sus tesoros. El etíope era un hombre exitoso, mas su éxito obviamente no contestaba todas las preguntas de su vida, pues él sabía que necesitaba respuestas espirituales reales en su vida y por eso estaba buscando a Dios. También leemos que leía al profeta Isaías. Esto nos hace observar claramente que el etíope estaba hambriento por la palabra de Dios y por lo general el pergamino se vendía por mucho dinero, pero aún así lo había comprado, por lo que mostró que realmente quería leer y conocer la palabra de Dios. Versículo 29 al 31. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Acá Felipe tuvo una gran audacia para ir directamente al carro del etíope y abordarlo y hablar con él. Pero eso es lo que el Espíritu Santo, sepamos, le dijo que hiciera. Vemos que el etíope era un hombre rico y poderoso.
y en cierta manera una cierta celebridad de su tierra. Pero con todo esto Felipe sabía que necesitaba este etíope a Jesús al igual que cualquier otra persona. Así que, pues amados, nunca debemos temer hablar de Jesús con aquellos que se consideren personas muy importantes. Tengamos esto muy en cuenta. Porque a menudo nos avergonzamos de hablar audazmente acerca de Jesús. Y al tiempo el mundo nos está insinuando que no debemos hablar de Jesús y de tales cosas. Es así como el mundo no duda en imponernos su propio mensaje. Entonces aquí lo que debemos ser es tan valientes en hablarle al mundo de Jesús como así el mundo nos habla al mismo tiempo del pecado. Dice, le oyó que leía al profeta Isaías. Felipe supo en ese momento que Dios le había dado una puerta abierta y un corazón preparado para hablarle al etíope, pues claramente Dios había organizado este encuentro entre Felipe y el etíope. También este es un maravilloso ejemplo de cómo Dios abre las puertas para la evangelización. Dios dirigió a Felipe porque Dios claramente ya había preparado una puerta abierta para este hombre. Leemos, ¿entiendes lo que lees? Era bueno que el etíope leyera la Biblia, pero a menos que se le trajera entendimiento, había muy poco provecho de esa lectura. Por eso fue que Dios había traído a alguien, me refiero a Felipe, para darle ese entendimiento al etíope. También dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esta es la pregunta correcta de cualquiera que quiera entender la Biblia, pues nunca debemos sentirnos mal si necesitamos ser enseñados antes de que podamos entender muchas cosas. Es maravilloso cuando llegamos a comprender las grandes verdades de la Biblia por nuestra propia cuenta, pero Dios también tiene un lugar y un propósito para los maestros entre los seguidores de Jesús. Versículo 32 al 35. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. En la maravillosa planificación de Dios, el etíope estaba leyendo las profecías asombrosas y específicas de Isaías capítulo 53, las cuales describen la obra sacrificial del Mesías por venir. Es por eso que le responde a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? En cuanto al pasaje de Isaías 53, 7 al 8, lo que podemos decir es que los judíos de aquel día tenían diferentes maneras en que entendían la identidad de este servicio sufriente mencionado en Isaías 53. Pues algunos pensaron que el siervo sufriente era la nación de Israel, ya que Israel había sufrido grandemente en guerras, en exilios y en persecuciones. Algo otros pensaron que el siervo sufriente era Isaías, describiéndose a sí mismo. Y otros finalmente pensaron que el siervo sufriente era el Mesías. Esto estaba acertado, pero les resultó difícil de aceptarlo porque no querían pensar que el Mesías iba a sufrir. También leemos, comenzando desde esta escritura. Felipe habló de más que este pasaje de Isaías. Me refiero, habló mucho más que solamente de este pasaje, pero allí empezó, en este pasaje. Empezó en una tierra común con el etíope, pero en un terreno común, pero se fue dirigiendo directamente a hablar de Jesús. Pues le fue fácil hablar de Jesús comenzando desde esta escritura, como dice en el pasaje. Podemos pensar que debido a que la Biblia entera apunta a Jesús de una manera u otra,
Nosotros realmente podemos empezar en cualquier pasaje y encontrar inmediatamente que esto nos guía a Jesús. Leemos, le anunció el Evangelio de Jesús. La predicación eficaz de Felipe consistió en explicar quién era Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Pues explicar quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros es en esencia el Evangelio, o es la esencia del Evangelio. Al respecto, demasiados predicadores hoy en día se enfocan en lo que debemos hacer por Dios. Pero recordemos que el Evangelio empieza y se basa en lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. Versículo 36 al 38. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El etíope mismo estaba listo para responder al Evangelio, pues esto fue una obra del Espíritu Santo, como vemos, y no un tributo al arte de vender o de propagar el Evangelio que tenía Felipe. También dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esto muestra que el etíope realmente creía y que quería ser bautizado para declarar su fe, pues vio la verdad de Dios y supo que esta verdad era para él. También leemos, si crees de todo corazón, bien puedes. Acá Felipe insistió que el etíope creyera de todo corazón antes de ser bautizado. En pocas palabras, esto describe cómo debemos nosotros responder al Evangelio, o sea, creer de todo corazón para ser bautizados por su Santo Espíritu. Le dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta confesión de fe, tomada con todo lo que significa, es la creencia esencial para cualquiera que venga a Dios, pues debemos creer en la persona de Jesús, en todo lo que Él es, y lo que Él ha hecho como Cristo, como Mesías. Debemos creer también que Él es el Hijo Divino y que es el Hijo de Dios enviado por el Padre para lograr la salvación de todos aquellos que creen con todo su corazón. Para terminar, leamos el versículo 39 y 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, y Felipe se encontró en Azoto. De repente el Espíritu del Señor se llevó a Felipe cuando él y el etíope salieron del agua. Entonces este Felipe fue transportado de alguna manera sobrenatural a la ciudad anteriormente filistea, la cual era Azoto. Pues, ¿qué podemos decir al respecto? Que este es un evento raro y quizás sin precedentes en las Escrituras. Pero recordemos que sucedió algo similar cuando el bote de los discípulos llegó inmediatamente a su destino final. Eso lo encontramos en Juan capítulo 6 y versículo 15 y 21. Cuando estaban de viaje en el mar de Galilea, de repente llegó inmediatamente a su destino. Esto también es una traslación, o podríamos decir en el lenguaje actual una teletransportación. Dice, siguió gozoso su camino. El gozo del etíope, aún después de la partida extraña de Felipe, me refiero a cuando fue arrebatado por el Espíritu, muestra que su fe estaba firmemente arraigada en Dios y no en Felipe, pues él siguió gozoso con su fe, sin la necesidad del predicador. Y es que algunos cristianos grandemente perseguidos hoy en Egipto, pues trazan su herencia espiritual a este funcionario etíope que sin necesidad de Felipe fue bautizado en el Espíritu y se fue a Etiopía y sembró ahí el Evangelio en muchos de los cristianos grandemente perseguidos el día de hoy en Egipto. Leemos, pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Esto lo que nos muestra es que Felipe comenzó a predicar no solo en ciudades samaritanas, sino también en ciudades gentiles, tales como Cesarea. Y esto es el mero principio de la dispersión del Evangelio, mencionada en Hechos capítulo 1 y versículo 8.
donde dice que la dispersión del Evangelio se irá hasta lo último de la tierra, como Jesús nos mandó en este pasaje. Finalmente, lo que les puedo decir, amados, es que no es de extrañar que Felipe sea el único en el Nuevo Testamento que recibe específicamente el título de el evangelista. Este es el único que recibe específicamente este título, pues Hechos capítulo 21 y versículo 8 lo encuentra todavía en Cesarea, haciendo su trabajo de evangelismo allí. Oremos. Gracias, amado Señor y Padre de toda bondad, por habernos traído esta palabra tan poderosa, Señor, y tan edificante el día de hoy. Porque nos has enseñado juntamente con tu palabra, precioso Señor, que la persecución es la que nos sacará, Señor, a ser verdaderos evangelistas como lo fue Felipe, que no debemos quedarnos escondidos y resguardados donde estemos como lo hicieron tus apóstoles en Jerusalén, sino que debemos ir donde tú nos mandes, Señor, al desierto, a las regiones donde no ha sido predicada tu palabra, Señor, donde hay contención a tu palabra, Señor, disputas, persecuciones, tribulaciones y angustias por causa de tu palabra. Enséñanos, amado mío, a ser valientes como el evangelista Felipe, precioso Señor, que predicó aún a Simón el mago y logró que éste creyera. Amado Dios, y que no seamos como precisamente este falso predicador Simón el mago, que engañaba con sus artes y sus pseudopoderes a las personas, haciéndoles creer que este era un poder de ti, Señor, de Dios. Padre, nunca hagas que caigamos en ese error del orgullo como lo hicieron Ananías y Zafira, precioso Señor, sino que nuestro amor por ti sea muy, pero muy original, y que lo que hagamos lo hagamos para tu gloria, Señor, y tu honra, que sepamos imponer manos para que tu Santo Espíritu, Señor, descienda sobre las personas y orando lo reciban. Te amamos, Señor, de todo nuestro corazón, porque en esta escritura, precioso Señor, aprendimos que seremos enviados a lugares donde no pensamos, pero que por tu Santo Espíritu tendremos la fe para hacerlo, para creer y obedecer. Y así como Felipe predicó al etíope, así, Señor, nosotros lo haremos a personas que, aunque parezcan muy importantes o lo sean en este mundo, para nosotros serán simples, Señor, ovejas que necesitan de tu palabra. También quisiera pedirte especialmente, Señor, en esta oración por mi hijo Caleb Josué Mesa y por todas las personas que se dignan, Señor, y tienen la valentía a escuchar esta interpretación y este sermón y esta oración, para que tú los unjas con tu Santo Espíritu y nos des esa valentía y ese poder de Felipe, al tiempo, Señor, con esa credulidad y esas ansias y ese hambre y sed de justicia de que gozaba el etíope, Señor. El enviado desde Etiopía por el reino, Señor, el político, la persona importante que quería saber más de ti y que no dudó en comprar caros los rollos del libro para llevarlos a su tierra, Señor, y junto con esto llevar al siervo sufriente en su palabra para que allá provocara salvación. Así que, Señor, danos la valentía de Felipe y la fe del eunuco el etíope, Señor. Y líbranos, Señor, de caer alguna vez en el orgullo, Señor, la soberbia, la codicia y la avaricia de Simón el mago. Esto te lo pedimos el día de hoy, no sin antes rogarte para que perdones nuestros pecados, Señor, para que nos laves de nuestras faltas, amado Dios. Y aún antes de esto, Señor, quisiera alabarte, adorarte, bendecirte y cantarte a ti, Señor, por tu gracia y por tu poder. Señor, te alabo con todo mi corazón. Te alabo, Señor, con toda mi vida. Señor, llévanos un buen día, Padre, a tu presencia como lo hiciste con Felipe. Arrebátanos en nuestro espíritu, Señor, y aunque nuestro cuerpo viva aquí en la tierra, que nuestra alma y nuestro espíritu de vida conviva contigo allá en el reino de los cielos, Señor, y que siempre como Felipe se nos halle predicando el Evangelio en otras ciudades,
para que seamos como el siervo sufriente, Señor, verdaderos evangelistas, Señor, de tu reino, para tu reino y por tu reino. Amén.